tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar un suéter o jersey con este granny de flor de 8 pétalos que es muy fácil y muy sencillo de hacer. Por lo pronto les voy a dar las medidas y cómo lo vamos a realizar. Bueno, yo realicé este dibujo, pero quiero darles primero la medida del granny. Este granny mide 19 por 19. Mi espalda mide 50 centímetros, entonces para ello voy a necesitar solo de 3 grannies. 19 por 3 da 57, o sea que me sobran 7 centímetros, pero yo quiero mi suéter un poco ancho, entonces para mí no hay ningún inconveniente. Si ustedes tienen una medida mucho más grande, simplemente es colocar otro granny acá y otro acá para que les dé la medida del saco, o pueden realizar las vueltas que ustedes deseen hasta alcanzar la medida. Ahora vamos a hacer el largo. El largo, para ello voy a necesitar solo de 2 grannies. ¿Por qué? Porque quiero mi suéter un poco más arriba de la cintura. Entonces lo quiero cortico. Voy a necesitar 2 y 2, o sea, este y este. De igual manera, si lo desean más grande o más largo, perdón, simplemente es colocar otra fila de grannies, o sea, 3 grannies más acá y uno acá y uno acá, y no hay ningún inconveniente. Ahora, en esta parte de nuestro suéter, esta sería nuestra espalda, este es el delantero. En esta parte lo que voy a hacer es punto relieve o punto resorte. Voy a realizar las vueltas que sean necesarias hasta alcanzar el largo que yo necesite. Un ejemplo, puede que sean 5 filas, como pueda que sean 4. Esto ya depende del gusto de cada una de ustedes, como deseen hacerlo. Si quieren hacerlo 2, 3, 4, o si lo quieren más largo, pueden anexar otra fila más y hacer el punto resorte más pequeño, ya como ustedes gusten. Ahora, en esta parte vamos a hacer 5 filas de punto alto y aquí 5 filas de punto alto. ¿Para qué? Eso es para darle alce a nuestro hombro, para que el suéter nos quede bonito. Entonces vamos a hacer 5 filas y esta parte la vamos a unir con esta parte. De igual manera acá. Vamos a tejer 5 filas de punto alto en esta parte, porque aquí entraría nuestra cabeza y estos serían los hombros. Entonces vamos a unir este granny con esta parte y de igual acá. Vamos a coser 2, 4, 6 grannies y aquí vamos a coser 2 y 2. Vamos a hacer, o en mi parte, voy a necesitar 18 grannies en total. Vamos a necesitar para las mangas 4 grannies acá y 4 grannies acá. Quiero hacer esta parte del granny, esta parte quiero hacerla con punto relieve, que quede apretado y que el suéter nos quede como un poquito ancho. Entonces aquí lo quiero hacer con punto relieve para que quede bonito. Entonces, por lo pronto, vamos a iniciar a realizar nuestro granny. Pero quería mostrarles también, yo tejí mis grannies con aguja de 5,5, que es esta, de 5,5. Y la lana que utilicé es para aguja de 4 a 5. Entonces estos son algunos de los colores que utilicé para realizar mis grannies. La lana se llama Serena, porque siempre me preguntan, se llama Serena, y es para aguja de 4 a 5, como ya les comenté, voy a hacerlo con aguja de 5,5. Bueno, entonces por lo pronto vamos a realizar nuestro granny y después vamos a empezar a coser. Recuerde que tenemos que coser 6 grannies para nuestra espalda, arriba con hacer 5 filas de punto alto, aquí 5 filas de punto alto y aquí coserlos también. Y después hacemos el armado. Bueno, entonces vamos a iniciar dando la vuelta a la lana, tomamos una lazada, sacamos y ajustamos.
Entonces vamos a iniciar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me voy a la primera cadena que realizamos. Esta no, porque es el nudito donde aseguramos aquí, y me voy con un punto deslizado. Entonces aquí, ya estando aquí en este huequito donde formamos, vamos a hacer aquí 16 puntos altos. Entonces vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto. Entonces vamos 1, 2, dentro del mismo espacio aquí en este huequito 3, a medida que vayamos pasando vamos escondiendo el hilito. Entonces 3, 4, 5, y así me voy hasta completar 16 puntos altos dentro del anillo mágico o dentro del círculo. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya completé mis 16 puntos altos y ahora me dirijo a las 3 primeras cadenas que realizamos. Al comienzo me dirijo a la primera y me voy con un punto deslizado. Bueno, ya terminé mis 16 puntos altos. Ahora solo ingreso aquí 1, 2, 3 a las 3 primeras cadenas que hice al comienzo. Ingreso a la primera y realizo un punto deslizado, cadena de seguridad, y cortamos. Ahora vamos a iniciar con otro color. Bueno, voy a iniciar con este color moradito y voy a ingresar a cualquier espacio. Voy a ingresar aquí y aseguro mi hilo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? 3 puntos altos en este mismo espacio. Entonces voy a subir con 3 cadenas, representan un punto alto, y en el mismo espacio voy a realizar 2 más. Entonces 1 y 2, y aquí ya tendría 3 puntos altos, cadena de separación, y voy a contar 2 puntos altos, 1 y 2. Entonces aquí en el segundo espacio 1 y 2 voy a hacer exactamente lo mismo, 3 puntos altos en el mismo espacio. Y nuevamente hacemos cadena de separación y contamos nuevamente 1 y 2. En el segundo espacio realizamos exactamente lo mismo, 3 puntos altos separados de una cadena. En total serían 8 pétalos de 3 puntos altos. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y ya hice mi cadena de separación. Ahora solo me resta 1, 2, 3, ingresar a la tercera cadena que realizamos y me voy con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer cadena de seguridad y cortamos. Entonces vamos con nuestra siguiente vuelta. Entonces vamos a iniciar esta vueltica que vamos a hacer nuestros pétalos. Entonces vamos a ingresar en donde hicimos la cadena de separación, puede ser acá. Ingreso con mi hilo y vamos a asegurar. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto, 1 y 2. Tenemos 2 puntos altos en este espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 cadenas, 2 cadenas de separación, y en el mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos.
1 y 2. Entonces aquí ya tenemos un jueguito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me dirijo directamente al próximo espacio sin cadena de separación. Simplemente me dirijo al siguiente espacio y vamos a realizar lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos. De igual manera, paso directamente a al siguiente espacio y hacemos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos. Y así me voy alrededor de todo nuestro círculo. Recuerden, es en cada espacio. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo me resta en las 3 primeras cadenas que realizamos al comienzo, en la tercera, vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a realizar esta partecita, esta parte. Entonces vamos a ingresar con un punto deslizado a este piquito. Vamos a trabajar solo en los piquitos. Acá. Entonces ingreso con un punto deslizado y voy a subir con 3 puntos altos, con 3 cadenas, perdón. Entonces ya representa un punto alto. Y dentro de este piquito vamos a hacer 6 más, o sea, en total 7. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 en el mismo espacio, 5, 6 y 7. Y tengo ya mi abanico de 7 puntos altos. Ahora me dirijo al próximo piquito y realizo lo mismo. No vamos a hacer cadena de separación ni nada. Directamente ingreso a este espacio. Entonces lazada y nuevamente vamos a hacer 7 puntos altos en el mismo espacio. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos. Y nuevamente me voy directamente a este espacio, realizo exactamente lo mismo, 7 puntos altos sin dejar espacio. Entonces cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta. Ahora nuevamente voy a ingresar aquí a las tres cadenetas que hicimos al inicio. Ingreso a la primera y me voy con un punto deslizado. Y aquí cadena de seguridad y vamos a cortar. Ahora vamos a hacer esta parte, lo que es el borde de la flor, y yo la voy a realizar con este color. Entonces, en cada punto alto que realizamos, digamos aquí son 7, vamos a hacer 7 puntos bajos. Entonces aquí, como yo inicié mi primer punto alto, aquí voy a iniciar entonces. Voy a ingresar con mi lanita, como siempre vamos a asegurar nuestro trabajo. Aseguramos nuestro trabajo. Bueno, vamos a iniciar con el siguiente color, que sería este. Entonces, encima de cada punto alto que realizamos, vamos a hacer un punto bajo. Entonces, aquí iniciamos nuestro primer punto alto, entonces vamos a ingresar acá. O pueden ingresar donde ustedes desean. Lo importante es completar un abanico de 7 puntos bajos. Entonces me dirijo acá
aseguro mi hilo como siempre y nos vamos. Entonces subimos con una cadena, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya hicimos aquí 7 puntos bajos. Ahora, en este espacio donde ustedes pueden ver donde hicimos, donde pasamos aquí de piquito en piquito, aquí nos queda un espacio. Entonces desde acá, sin lazada y sin nada, simplemente voy a ingresar a este espacio. Tomo hilo, no dejo muy apretado, pero tampoco muy largo, y cierro por las dos. Y así nos quedaría. Ahora vamos a ingresar otra vez con 7 puntos bajos. Entonces aquí sería mi primera cadena. Bueno, entonces vamos a iniciar nuevamente con 7 puntos bajos. Entonces vamos a ingresar acá. Bueno, vamos a iniciar acá con 7 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos. Entonces, nuevamente llegamos a este espacio y sin tomar lazada ni nada, simplemente me dirijo al espacio de aquí abajo, no a este, sino a este de abajo. Simplemente ingreso mi aguja, tomo hilo y saco. No dejo tan apretado ni tan suelto y saco por las dos. Y nuevamente me voy con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos exactamente lo mismo que realizamos acá. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya completé mi vuelta. Ahora solo me resta hacer este punto alto y cerramos aquí con un punto bajo. Punto deslizado, perdón. Y punto deslizado y cadena de seguridad. Cortamos. Y ya bordeamos nuestra flor. Ahora vamos a hacer lo que es esta parte, que sería la parte del cuadrado. Para esto voy a utilizar este color. Entonces voy a ingresar aquí a esta parte donde hicimos el punto largo, punto alto largo, y simplemente ingreso acá, aseguro mi hilo. Y vamos a realizar, vamos a subir con una cadena y vamos a hacer 4 puntos deslizados. Entonces 4 puntos deslizados. Vamos, 1, 2, 3. Bueno, ya vamos a iniciar entonces con este color. Yo ya lo aseguré en esta parte, aquí donde hicimos el punto largo. Lo aseguré acá y vamos a subir con una cadena. Ahora me dirijo al próximo espacio y vamos guardando esta brita y vamos a realizar un punto bajo. En total vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora seguimos con un punto medio. En el próximo espacio un punto alto. Y en el próximo espacio otro punto alto. O sea que hicimos un punto medio y 2 puntos altos.
Ahora aquí en el próximo espacio vamos a hacer un punto alto doble. Entonces cogemos una y dos lazadas, ingreso a este espacio, saco por dos, saco por dos, saco por dos, separo con dos cadenas de separación, nuevamente dos lazadas, ingreso al mismo espacio donde realicé el otro, aquí al mismo espacio, y sacamos por dos, sacamos por dos, sacamos por dos. Ahora aquí en el próximo espacio un punto alto, en el próximo espacio otro punto alto, o sea en total son dos, en el próximo espacio un punto medio y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ocultando esta lanita, 7, 8 y 9. Entonces ya realizamos 9 puntos bajos. Ahora nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para realizar nuestra esquina. Entonces me dirijo al próximo espacio con un punto medio. Esta hebrita la vamos a sacar. Ya ahorita es solo recortar. Bueno, vamos con un punto medio. En el próximo espacio vamos con un punto alto. En el próximo espacio otro punto alto, o sea que es un punto medio y dos puntos altos. Ahora en este espacio dos lazadas, vamos a hacer un punto alto doble, saco por dos, por dos, por dos, dos cadenas de separación, dos lazadas, ingreso al mismo espacio, saco por dos y por dos. Ingreso al próximo espacio, realizo un punto alto, en el próximo espacio otro punto alto, en el próximo espacio un punto medio y de aquí a acá vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y realizamos exactamente lo mismo que acá. Entonces hacemos un punto medio, en el próximo espacio un punto alto, en el próximo espacio un punto alto, o sea 2, y en este espacio nuevamente vamos a hacer otra esquina, dos lazadas, ingresamos, saco por dos, saco por dos, saco por dos, dos cadenas de separación y nuevamente dos lazadas en el mismo espacio, ingreso, saco por dos y por dos y hacemos exactamente lo mismo en esta parte y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya realicé mi vuelta. Ahora donde hice la cadena para subir voy a ingresar en esa cadena y voy a realizar un punto deslizado y cadena de seguridad y vamos a cortar. Y ya tenemos aquí nuestro cuadrado. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Yo lo voy a hacer de color negro. Y ya esta vuelta es muy fácil y muy sencilla de realizar. Entonces vamos a ingresar. Puede ser aquí en una esquina.
Voy a asegurar mi hilo como siempre y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 que ya representan un punto alto y realizo otro punto alto. Serían 2 puntos altos. 2 puntos altos, ahora 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos. 1 y 2. Y ya tenemos nuestra esquina. Ahora, en cada punto alto voy a realizar un punto alto. Ya aquí es muy sencillo. Y así me voy hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya estoy aquí en la próxima esquina y nuevamente simplemente hacemos lo mismo. 2 puntos altos. En el mismo espacio, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos. Y de igual manera seguimos aquí un punto alto, en cada punto alto, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos, perdón. Y nuevamente nos vamos por toda esta fila, aquí exactamente igual, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos y de igual manera nos vamos así hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminamos la vuelta y solo resta ingresar a las 3 primeras cadenas que hicimos al comienzo. Nos vamos con un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Y esto sería todo. Bueno, ya terminamos nuestros granis y de mi parte les voy a explicar cómo se van a coser. Entonces recordemos, derecho con derecho y el revés queda por la parte de afuera. Tenemos que tener pendiente de que queden bien. Entonces así es como queda. Ahora, yo ya tengo mi aguja enhebrada y con su nudo me voy para la esquina y voy a hacer un nudo de seguridad para que no se me suelte. Ahora vamos a coser esta parte. Entonces cogemos por la parte de afuera y la parte de afuera. La parte de afuera y la parte de afuera. No se nota muy bien porque es lana negra, entonces espero que se pueda apreciar un poco mejor. Se coge la parte de afuera y la parte de afuera. O sea, esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces vamos con la parte de acá y la parte de acá. Nuevamente, esta partecita y esta partecita. Continuamos con esta parte y con esta parte. Vamos a hacerlo aquí y aquí. Y así me voy por todo el granny hasta llegar hasta aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya llegué a mi esquina. Ahora tomo esta parte de la esquina y la otra y vamos a hacer un nudo.
Ahora abrimos nuestro granny y vamos a esconder nuestro hilo por la parte donde cosimos. Entonces ingresamos acá y perdemos el hilo. Ahora simplemente es cortar y así es como nos quedan nuestros granes. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a armar nuestro suéter. Bueno, yo ya tengo adelantada esta parte del suéter para que se den una idea de cómo nos va a quedar. Entonces, como saben que al comienzo del video les expliqué, vamos a empezar con la parte de la espalda. Entonces vamos a coser 2, 4, 6 flores. Entonces, esta es nuestra parte de la espalda. Para nuestra parte de delantera, como les indiqué, vamos a necesitar 2 flores y 2 flores, que serían estas. Entonces ya esta sería nuestra parte delantera. Ahora voy a explicarles esta parte. En este lado vamos a subir un poco el tejido para darle forma y altura a nuestro suéter para que quede más bonito. Yo realicé 4 filas de punto alto y de largo serían 21 puntos altos. Entonces de largo yo realicé 21 puntos altos y de alto hice 4 filas de punto alto. Después de terminar esta parte, lo que vamos a hacer es coger nuestra parte delantera y coserla con esta parte. O sea, esta parte la vamos a coser acá. Así. Y de igual manera realicé lo mismo en esta parte. Hice 4 filas de punto alto y de largo hice 21 puntos altos. Y lo cosí con la parte delantera que sería esta. Y así es como nos queda. Recuerden que en esta parte pueden hacer 3 filas, 2 filas, 5 filas, como ustedes gusten. Bueno, espero que haya quedado claro. Ahora nos vamos a dirigir a nuestras mangas. Después de coser esta parte y de tejer esta parte, vamos a coser 4 grannies más. Estos son para hacer nuestras mangas. Nos quedaría así. Entonces vamos a coser 4 grannies. Me voy a hacer en esta parte para explicarles cómo lo vamos a realizar. Bueno, ya estoy aquí en el lado de la manga. Entonces recuerden que esta parte delantera la cosemos con esta parte. Si ustedes se pueden dar cuenta, los grannies al final tienen una vuelta de negro. Entonces, como yo realicé 4 filas de punto alto más esta fila y más esta fila de este granny, en total me darían 6 filas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya después de coser esto, la mitad de 6, que serían las 6 vueltas en total, la mitad de 6 da 3. Y ya aquí puse el separador. Esta es la mitad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los 4 grannies que cosimos, o las 4 flores. Esta es la parte de revés, abajo queda el derecho, de igual manera aquí. Todo esto es el revés y aquí queda el derecho. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en la mitad de nuestras 2 flores van a quedar acá. O sea, esta parte es acá. Y vamos a coser todo esto. Vamos a coser todo esto. Para que nos quede como en esta parte. Entonces, si se dan cuenta, esta es la parte delantera, esta es la espalda y esos son los 4 grannies y cosí todo esto. Y doblamos el suéter y así nos queda nuestra parte. Exactamente vamos a hacer lo mismo acá. Entonces, cosemos esta parte
tejemos esta parte, las 5 o 4 filas o lo que ustedes deseen. Después la cosemos esta parte con esta y ya finalizando vamos a coser esta parte de nuestro suéter. De igual manera en esta parte. Ya cuando tengamos armado y cosido nuestro saco volvemos para hacer los detalles que faltan. Bueno, ya tengo mi suéter cosido, como se pueden dar cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desde esta esquinita, si se dan cuenta, nos vamos a ir por todo esto aquí alrededor con punto alto. Todo esto. Recorremos acá, damos la vuelta, todo esto acá con punto alto y nuevamente a llegar aquí a nuestra esquina donde iniciamos. Entonces vamos a dar una vuelta de punto alto y ya regresamos a hacer el punto resorte. Las mangas al final las vamos a realizar porque hay que hacer disminuciones. Entonces ya regresamos. Bueno, entonces vamos a iniciar con punto alto como les indiqué y aquí ya tengo mi hilito asegurado. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Entonces aquí voy a tomar la primera esquina. Esta es la parte de abajo y así nos vamos alrededor de todo el buzo. Entonces esta es la esquinita. Aquí en las esquinitas vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos. Entonces 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos. Vamos a respetar las esquinas de nuestro suéter. Entonces no sé si puedan observar, y aquí tenemos nuestra esquina. Ahora, aquí como pueden ver es la parte delantera de nuestro saco. Este es el cuello. Entonces nos vamos todo esto con punto alto. Entonces en cada espacio un punto alto, en cada espacio punto alto, en cada espacio un punto alto. Y así me voy alrededor del buzo como les indiqué. Entonces nos vamos así por todo esto. Este sería nuestro cuello, aquí sería la parte delantera del otro lado y nos vamos así. Después aquí en esta esquina, cuando lleguemos a esta esquina, vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos, como lo hicimos aquí, para que nos quede el cuadrado. Y vamos a seguir acá así alrededor por todo lado hasta llegar nuevamente a esta esquina. Cuando lleguemos aquí regresamos y vamos a iniciar con el punto elástico. Bueno, ya terminé de realizar el punto alto alrededor de mi suéter y recuerden que en esta esquina y en esta esquina se hacen 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos. Esto con el fin de respetar y de que quede Q cuadrado. No nos quede ovalado, sino que quede cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy a dirigir a esta esquina y me voy por toda esta parte con punto resorte o con punto relieve hasta llegar a esta esquina. Nuevamente, me devuelvo por la misma esquina hasta llegar a la otra y así me voy solamente en la parte de abajo. Llego a esta esquina, vuelvo y doy la vuelta y llego a esta esquina. Y realizamos las vueltas que creamos pertinentes. En mi caso no sabría decirles cuántas. Cuando termine la vuelta de abajo yo les digo cuántas vueltas realicé. Ahora, cuando terminemos las vueltas de la parte de abajo, nos vamos a dirigir nuevamente a esta esquina y nos vamos con punto resorte así hasta llegar acá. Y nuevamente nos devolvemos, damos la vuelta, llegamos a esta esquina. Nuevamente nos devolvemos y así realizamos las vueltas que deseemos. Y aquí en esta parte sería todo. Yo no creo que vaya a poner ojales, lo voy a dejar sin botón. Voy a poner los botones como 2 botones de decoración, mas no creo que deje ojales. Si ustedes desean los ojales, entonces
pueden hacer las medidas, pueden dejar aquí un ojal, 2 o 3 o simplemente 2 ojales para 2 botones. Ya eso es a consideración de cada una de ustedes, si quieren botones, sin ojal, con ojal. Y finalmente, entonces, vamos a realizar nuestras mangas. Aquí sí hay que hacer disminuciones, pero eso lo hacemos después, más adelante del video. Entonces, por lo pronto vamos a hacer esta parte, después hacemos esta parte y finalmente terminamos con nuestras mangas. Ya regresamos. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro punto resorte. En mi canal de YouTube hay un tutorial pequeñito por si gustan verlo. Es el paso a paso y como más pausado. Yo aquí tengo ya mi hilo asegurado y lo voy a hacer con color gris para que se note, para que ustedes puedan apreciar la puntada, pero obviamente yo lo voy a realizar con negro. Esto es para que ustedes vean la puntada porque con negro es un poco complicado. Entonces ya tengo aquí asegurado mi hilo en la esquina del cuadrado, en la parte de abajo, y voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora voy a tomar lazada y si ustedes se dan cuenta, en cada punto alto hay un espacio. Entonces vamos a ingresar nuestra aguja por la parte de arriba, tomamos hilo, sacamos por 2 y sacamos por 2. Ahora nuevamente lazada y vamos a meter nuestra aguja por la parte de abajo, por nuestra parte de abajo, y vamos a pasar por encima de nuestro punto alto y tomamos hilo, sacamos por 2 y sacamos por 2. Entonces es una por abajo y una por arriba. Entonces ahora esta es por arriba, tomamos lazada y tomamos por arriba. Y hacemos un punto alto. Ahora tomamos lazada y no hacemos por arriba sino por abajo. Tomamos el hilo por abajo. Vamos por abajo y nos metemos aquí al próximo huequito y tomamos hilo. Y sacamos. Tomamos por 2 y sacamos por 2. Entonces arriba, abajo, arriba, abajo, ahora es arriba. Tomamos lazada, ingresamos a la parte de arriba, tomamos nuestro punto alto, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2. Ahora tomamos el hilo y nos vamos por abajo, y por encima de nuestro punto alto y jalamos el hilo. Tomamos por 2, sacamos por 2. Y así vamos. Este es arriba, abajo, perdón. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora seguimos arriba. Tomamos hilo y nos vamos por la parte de arriba. Esta es la parte de arriba y la parte de abajo es por abajo. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Por abajo y por arriba. Entonces, aquí nos vamos por la parte de arriba. Tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2. Nuevamente lazada y por abajo. Y redondeamos y tomamos el punto alto y nos vamos al otro espacio para tomar hilo. Jalamos por 2 y por 2. Nuevamente por la parte de arriba sacamos por 2 por 2. Hilo y por abajo nos vamos al próximo espacio, tomamos hilo y sacamos por 2 y por 2. Nuevamente tomamos lazada, nos vamos por la parte de arriba, sacamos hilo por 2 por 2. Lazada, nos vamos por la parte de abajo, nos dirigimos al próximo espacio, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2. Nuevamente lazada, ingreso por la parte de arriba, tomo hilo por 2 y por 2.
y nuevamente por la parte de abajo, por la parte de abajo. Nos vamos por la parte de abajo, ingresamos a nuestro próximo espacio, sacamos por 2, sacamos por 2. Y así nos vamos alrededor de todo nuestro suéter hasta llegar a la otra esquina. Subimos aquí con 3 puntos altos y nuevamente nos vamos y nos devolvemos hasta llegar acá. Y hacemos las vueltas que necesitemos o que deseemos para nuestro suéter. Cuando termine la parte de abajo, regresamos. Bueno, ya terminé la parte de abajo y realicé 6 vueltas. Y así es como me quedo. Ahora, como les comenté anteriormente, vamos ahora a iniciar la parte delantera, que es todo esto. Esto sería nuestro cuello. Este sería nuestro cuello. Y aquí iniciaríamos nuevamente con la parte delantera hasta llegar al otro extremo, que sería hasta acá. Y nos vamos a ir por todo alrededor con punto resorte. Entonces yo aquí tengo mi hilo previamente ya asegurado y vamos a hacer exactamente igual que lo que hicimos acá. Nos vamos a ir por todo esto, por toda esta parte, y vamos a realizar 6 vueltas o las vueltas que ustedes deseen. De mi parte son 6 porque realicé 6 acá. Entonces subimos con 3 cadenas. Estas cadenas son para darle forma a nuestro tejido. Entonces, de igual manera, tomamos la lazada, ingresamos por la parte de arriba, saco por 2 y saco por 2, así como les enseñé en esta parte. Y ahora por la parte de abajo, y así nos vamos. Y después por la parte de arriba. Después por la parte de abajo, así tal cual como les expliqué. Y así nos vamos con este punto resorte, como les dije, aquí alrededor de todo nuestro suéter. Alrededor, haciendo las vueltas que ustedes crean pertinentes o necesarias hasta llegar a esta punta. Entonces vamos a hacer, de mi parte voy a realizar 6 vueltas y cuando termine las 6 vueltas regresamos y por último sería hacer nuestras mangas. Entonces ya regresamos. Bueno, ya tejí la parte delantera, como se pueden dar cuenta, es todo esto. Y obviamente la parte de abajo. Así es como nos quedó de bonito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestras mangas. Yo me adelanté y realicé esta. En mi caso, yo realicé aquí 23 puntos altos, o sea que hice muchas disminuciones y de largo realicé 7 vueltas. ¿Por qué 7? Porque digamos que yo tengo los brazos muy largos y entonces me quedaba muy cortico. Entonces me tocó hacerlo un poquito más largo. Recuerde que esto depende del gusto de cada una de ustedes. Y entonces aquí ya tengo mi hilo previamente cosido, perdón, previamente ajustado o asegurado y vamos a iniciar. Bueno, aquí vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a realizar en todo alrededor punto alto, pero haciendo disminuciones. En mi caso, como en la otra manga tengo 23 puntos altos, aquí tengo que realizar los mismos 23 puntos altos. Entonces me toca empezar a jugar con el tejido, disminuyendo en varias partes hasta llegar a los 23 puntos altos. Entonces aquí voy. Entonces voy 2. Entonces aquí no voy a tejer, sino tejo en el siguiente punto alto. Aquí no y aquí sí. 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 Recuerden que
que las disminuciones las pueden hacer a consideración de cada una de ustedes. En mi caso las voy a hacer así, pero si ustedes quieren que les quede un poquito más ancho o un poquito más ajustado, ya va el gusto de cada una. Entonces yo voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces me voy alrededor consiguiendo los 23 puntos altos y cuando llegue aquí regresamos para iniciar a hacer el punto resorte. Bueno, ya realicé mis 23 puntos altos, entonces así es como me queda y solamente me queda unir aquí en la tercera cadena que realicé en el comienzo y cerrar con un punto deslizado. Ahora aquí voy a subir y voy a realizar exactamente lo mismo como hicimos aquí a los lados de nuestro suéter o abajo, como en esta parte. Vamos a hacer igual, punto resorte. Entonces vamos a subir con 3 cadenas y de la misma manera. Entonces vamos por arriba y vamos por abajo. Vamos por arriba y vamos por la parte de abajo. Vamos por arriba y vamos por la parte de abajo. Arriba y por la parte de abajo. Y así me voy alrededor de mi manga. Así alrededor de mi manga hasta completar las vueltas deseadas. De mi parte serían 7, puesto que en la otra manga realicé 7. Entonces voy a hacer las 7 vueltas y les doy las medidas del suéter y ya volvemos. Bueno, y así es como nos queda nuestro suéter. Aquí están las mangas. Aquí está la parte de atrás. Aquí está la parte de adelante. Aquí está Lucas. Y ahora les voy a dar las medidas del suéter. Entonces, de largo da 45. Ese es el largo. Aquí el ayudante me está ayudando. Ahora vamos a hacerlo de ancho. De ancho sería 55. Y ahora vamos a medir la manga. Sería de manga 46. Esta es la media. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir y sobre todo darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.